Entonces comencemos. En honor al tiempo, ya son las 20:04 según mi reloj y vamos a dar inicio a este nuevo curso de movilidad eléctrica enfocado en almacenamiento de energía en baterías, ¿ya? Principalmente de litio. Les tengo preparada una presentación, así que vamos con la presentación, ¿ya? Como contenido de este curso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción relacionada con la movilidad eléctrica. Y también vamos a ver conceptos básicos de energía, de potencia y algunas características principales de las baterías, ¿ya? Y después, en la parte final, vamos a ver mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos asociados a baterías, siempre asociado a baterías. Y en la parte final, ya cuando estemos terminando, vamos a ir a abrir los micrófonos para ver si alguno tiene alguna duda de lo que presentamos, para poder reforzarlo, o si tienen alguna otra consulta o quiere presentar algo, ¿ya? Así que ahí dejamos los micrófonos libres al final de la presentación, ¿ya? Aquí en el costado va a haber un chat, ahí voy a escribir. Si tienen alguna duda dentro de la presentación, pueden dejar la consulta ahí en el chat y si amerita responderla en el mismo momento, lo vamos a hacer o si no, la podemos dejar al final, ¿ya? Así que ahí está el chat también habilitado. Así que comenzamos entonces. Vamos por aquí y aquí tengo la presentación. Vale. Entonces, miren, aquí yo siempre pongo esta fotografía, esta imagen de explosiones de vehículos eléctricos, ya sean motos, unos vehículos, unos scooters, hasta unas bicicletas. Entonces, lo que por lo menos yo pretendo con este tipo de curso es que no lleguemos a estas situaciones, ¿ya? Y para eso es importante manejar algunos conceptos básicos de energía, de potencia, saber algunas especificaciones de las baterías, los cuidados para que no lleguemos a estas situaciones. Ahí podemos ver una imagen, la de la izquierda es una moto de una persona de Perú que a mí me mandó esa fotografía y se aprecian que están hasta las celdas ahí en el suelo. Y esa es una moto eléctrica que esta persona compró y le duró una semana de uso y le explotó por completo, no le quedó nada, una pérdida total. Así que por lo menos eso es lo que pretendo que ninguno de nosotros que somos usuarios o somos clientes o somos proveedores, ya pasemos por este tipo de situaciones. ¿Ya? Vamos a empezar con algunos conceptos y el concepto más importante en el almacenamiento de energía con batería es prácticamente, como su palabra lo dice, es el almacenamiento de energía. Y eso se mide en watt hora. Esa es la unidad de medida. ¿Y qué significa eso? Es nuestro estanque de combustible. ¿Ya? Es nuestro estanque de combustible. Y esa es la equivalencia. O sea, nuestra batería almacena energía de la misma forma que un estanque de combustible almacena la energía. El estanque de combustible almacena energía en forma líquida en el combustible, ya sea gasolina, diésel o algún otro medio, y la batería la almacena de forma electroquímica. ¿Ya? Es un proceso químico reversible, entonces se puede sacar energía eléctrica y también se puede devolver esa energía eléctrica a la batería. Entonces ahí se produce la carga y descarga. Para reforzar este concepto de energía, vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos un vehículo eléctrico, un Nissan Leaf, uno de los vehículos más vendidos a nivel mundial. Y también tenemos uno muy similar, un Versa, Nissan Versa. Entonces podemos ver que el Nissan Leaf, que es totalmente eléctrico, tiene un almacenamiento de energía de 40 kilowatt hora. Eso quiere decir que son 40.000 watt hora. ¿Ya? Ahí la letra K en minúscula solamente significa que son 1000 multiplicado por 1000. Entonces, el almacenamiento de energía podría ser en watt hora o kilowatt hora. ¿Ya? Y en el lado derecho tenemos un vehículo a combustión y su almacenamiento de energía está dado por el
la capacidad de su estanque, que en este caso son 40 litros. Ahí, admitir. ¿Ya? Y podemos, si nosotros hacemos la equivalencia, nosotros sabemos que cada litro de combustible generalmente o aproximadamente almacena 10 kilowatt hora, ¿ya? Cada litro de combustible. Entonces, si tiene 40 litros y cada litro son 10 kilowatt hora, entonces podríamos hacer la equivalencia. Entonces, un vehículo eléctrico tiene 40 kilowatt horas de almacenamiento de energía y un vehículo a combustión tiene 400 kilowatt hora de energía. ¿Ya? No es el mismo tipo de energía, una energía química y bueno, el diésel también energía química, ¿ya? Pero un vehículo a combustión y un vehículo eléctrico. ¿Ya? Esta unidad de almacenamiento de energía generalmente se usa para sistemas eléctricos, pero viene derivada de un sistema de almacenamiento de energía que puede ser para cualquier sistema, ya sea un sistema neumático, sistema hidráulico, sistema mecánico, ¿ya? Cualquier sistema que almacene energía, uno podría usar estas unidades, pero principalmente se usan en electricidad. Otros ejemplos de almacenamiento de energía. ¿Ya? Ahí tenemos un scooter que almacena 1,3 kilowatt hora de energía, una bicicleta eléctrica que almacena muy poquita energía, es una bicicleta muy livianita, tiene una batería muy chiquitita, que son 0,3 kilowatt hora de energía o 300 watt hora de energía. Y una moto eléctrica muy famosa en Estados Unidos, modelo Vectric, y esa moto es muy antigua, debe llevar unos 15 años en el mercado, o más incluso, y esa moto almacena 14 kilowatt hora de energía. ¿Ya? Son algunos ejemplos. Entonces, todos los que somos usuarios de algún tipo de vehículo eléctrico o estamos relacionados con batería, este es un dato importante. ¿Cuánta energía almacena una batería? ¿Ya? Así que es muy, muy importante. Y ahora vamos a pasar a otro concepto que está relacionado y no hay que confundirlo. Esto es la potencia y se mide en watts. Y la energía son watts hora. Están relacionados, ¿se fijan? Y la relación ahí es el tiempo. Y la potencia, en el fondo, es cuán rápido yo gasto o, o consumo la energía. Yo aquí hice un dibujo esquemático de una batería que si imaginamos que almacena agua dentro, la potencia sería qué tan rápido puedo yo extraer esa agua. Entonces, si yo tengo dos baterías iguales, totalmente iguales, y una la descargo completamente en una hora y la otra batería la descargo en media hora, la segunda batería sería más potente, o por lo menos ocupé más potencia en esa batería. Las dos baterías tienen la misma cantidad de energía almacenada, pero si yo le saco la energía de forma más rápida, es porque entregó más potencia. Entonces ahí está relacionado la energía con el tiempo. ¿Ya? Entonces sistemas más potentes son los que utilizan energía en un periodo de tiempo más corto. ¿Ya? Y aquí está relacionado también, por ejemplo, el motor, porque yo cuando le saco la energía a una batería, ¿para dónde se va? Se va al motor, ¿cierto? Entonces, la energía que yo tengo almacenada, se la saco a la batería, se la paso al motor, no puedo pasarle más energía de lo que yo tengo almacenada. Entonces, si yo tengo almacenada cierta energía, solamente esa energía se la puedo pasar al motor. ¿Y qué hace el motor? Esa energía eléctrica la transforma en movimiento, que generalmente son movimientos rotatorios. Entonces el motor se mueve y ahí tenemos un vehículo que gira. Y el motor va a estar funcionando hasta que yo gaste toda la energía almacenada. Entonces por eso está relacionada a la potencia. Si yo tengo tantos watt hora almacenados y mi motor consume tantos watts, ahí yo puedo ver en cuánto tiempo se me va a gastar la energía que tengo almacenada en baterías. ¿Ya? Y les voy a presentar ahora otros conceptos súper importantes, pero están relacionados con baterías, con baterías.
Entonces, un concepto muy importante se llama la impedancia interna de las baterías. Y como yo lo puse ahí en el dibujo, una batería está representada con una válvula grande. En realidad, ahí las válvulas son del mismo tamaño, ¿se fijan? Pero en la que está en el lado derecho es como que si tuviera corrosión internamente. Entonces, ¿qué le produce eso a la batería? Es que yo no le puedo sacar tanta energía a la batería, tal cual como sale en esa imagen. Vemos que en el lado izquierdo la válvula está libre, entonces yo puedo extraer toda la energía de adentro libremente. En cambio, en la otra tiene corrosión internamente y puedo sacar algunas gotas. Ese es el concepto de impedancia interna de una batería. Entonces, una batería de mejor calidad tienen impedancias internas muy pequeñas y baterías de mala calidad tienen impedancias internas altas. Ese es un valor que te lo da el fabricante de la batería, debería estar en las especificaciones de la batería, o si no, se puede medir. Uno le puede hacer algún ensayo a una batería y puede obtener ese parámetro. ¿Ya? Es muy importante. Miren, y aquí les muestro un gráfico en la vertical del lado derecho, se muestra la impedancia. ¿Ya? En el eje horizontal se muestra los ciclos de vida. Eso es cómo la batería va envejeciendo. Y si se fijan, la impedancia interna es prácticamente horizontal en toda la vida útil de las baterías. Entonces, ese es un diagnóstico que uno le puede hacer a las baterías, porque si yo tengo una batería nueva y le mido su impedancia interna, al cabo de un año, 2 años, debería tener la misma impedancia interna. Al cabo de 3 años, debería tener su misma impedancia interna y hasta cuando ya esté terminando su vida útil debería tener la misma impedancia interna. Pero ¿qué pasa? Si yo hago una medida de impedancia interna y me da muy elevada, quiere decir que la batería está dañada o hay algún problema. Entonces, ese nos da un indicador para saber el estado de la batería. Y el otro gráfico que tenemos ahí en la vertical izquierda es la capacidad. Y podemos ver que a lo largo de la vida útil de la batería la capacidad se va reduciendo. Entonces es como que si tuviéramos una batería al inicio de su vida útil y esa se va achicando. Entonces cada vez tenemos una batería más pequeña. Entonces la autonomía se va reduciendo a medida que se va envejeciendo la batería. Y podemos ver acá que al principio, por ejemplo, tenía 1500 y a los 500 ciclos, que eso podrían ser 2 años fácil, ya tiene, por ejemplo, 1200. ¿Ya? Entonces, al cabo de 2 años ya puede tener, no sé, un 20% de menor capacidad de la que tenía originalmente. Otro dato muy importante, que también sale especificado en la hoja de datos de la batería, es la capacidad de descarga que tienen las baterías. Aquí sigue sí, mira, aquí Edgar Ramírez hace un comentario que es muy bueno, se lo voy a leer. Dice, la resistencia interna depende de los materiales y de la química de la batería. Eso es correcto. Ahí, dependiendo de la química, si es plomo ácido o si es litio, si es de cadmio, si es de fierro fosfato, tienen diferentes valores. Todo depende de su fabricación. Entonces, ese dato lo dice el fabricante. Y también pone ahí Edgar, esta debe estar en el orden de los miliohmios. Una batería ideal es la que tiene resistencia cero. Eso es totalmente correcto. Cuando uno quiere modelar, por ejemplo, una batería en algún software o algo, o para algún ejemplo, uno le puede poner que tiene cero resistencia. Pero en la vida real no son así. Y las que tienen más resistencia interna o impedancia interna son baterías de menor calidad. ¿Ya? Y el valor, no hay ninguna receta, sino que está especificado en lo que diga el fabricante. ¿Ya? Y de hecho, ahí en unas páginas más les voy a mostrar ahí unos valores de impedancia interna. ¿Ya? Así que buen aporte, Edgar. Y continuando con la capacidad de descarga, ahí en la imagen podemos ver de forma representativa dos válvulas, una grande y una pequeña. Eso quiere decir que en la válvula pequeña, esa batería le puedo sacar más rápido la energía
que la que tiene la válvula pequeña. Eso quiere decir que esa batería tiene una capacidad de descarga mayor que la otra batería. Ese es un parámetro que también lo dicen los fabricantes y también mientras mayor capacidad de descarga, las baterías son más caras, son más costosas y ahí son de mejor calidad. Baterías de gama baja generalmente tienen bajas tasas de descarga, entonces son más baratas también. Y por ejemplo, aquí les muestro algunas hojas de datos y asociado a la impedancia interna, por ejemplo, aquí se puede ver dos valores. Tiene una impedancia que se mide en corriente alterna, por ejemplo, y dice inicial IR y te marca un valor que son 13,3 miliohms y tenemos otra impedancia 19,94 miliohms. Ahí podemos ver unos parámetros que dice este fabricante de una batería de litio. ¿Ya? Entonces cada fabricante tendrá sus niveles de impedancia, pero mientras más chica la impedancia es porque es una batería de mejor calidad. Y asociado al parámetro de capacidad de descarga, ahí lo podemos ver también, ahí dice la descarga y sale la corriente máxima a la que se puede descargar esta batería. O hay veces que las especificaciones de fábrica muestran un gráfico también para diferentes grados de descarga, es el comportamiento que tiene la batería. Otro concepto muy importante, pero muy olvidado, es la capacidad que tienen las baterías de autodescargarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se descargan solas, independiente que estén conectadas o que tengan una carga. Por ejemplo, yo puedo tener acá una celda, esta es una celda de litio y no tengo aquí nada conectado, pero estas se descargan solas, se descargan solas. Entonces, este también es un parámetro que lo indica el fabricante y, por supuesto, las baterías de mejor calidad tienen una tasa de autodescarga más pequeña. Y a modo de ejemplo, aquí les dejo unas características de descarga de las baterías. Javier también hace una consulta ahí asociada a la capacidad de descarga. Sí, la capacidad de descarga también se puede estar relacionado con la letra C, ¿ya? O sea, el que tiene más C de descarga es el que tiene más capacidad de descarga, ¿ya? ¿Ya? Y respecto a la autodescarga que estábamos viendo, miren, ahí hay unos gráficos muy interesantes. Se fijan que la autodescarga primero depende de la temperatura y depende del tiempo que esté. En este caso dice, son características de almacenamiento. O sea, estos gráficos están pensados si yo almaceno las baterías por mucho tiempo, digamos 2 meses, 4, 6 o no sé, hasta 24 meses, por ejemplo, sale en ese gráfico. Entonces, el almacenamiento el- viene dado por estas características. Y podemos ver que si las baterías están almacenadas a mucha temperatura, se descargan más rápido. ¿Se fijan? Las condiciones normales, nosotros vamos a guardar una batería a 20 grados, digamos, a temperatura ambiente, y un valor típico que se puede tener así en la mente es que las baterías de todo tipo, digamos, se pueden descargar 5% mensual. Ese es un dato para que lo tengan ahí como referencial. Y si ven en este gráfico, ahí están en un mes, y si se van a la curva de 20 grados centígrados, están llegando por ahí al 95%. Eso quiere decir que se descargó 5% en un mes a temperatura ambiente. Y acá les tengo otra curva de autodescarga, pero esta es de una batería de litio-ion y pasa el mismo efecto. Se fijan, a medida que se almacena a mayor temperatura, se descarga más rápido que si la almacenamos a temperatura ambiente. Pero si vemos en el gráfico, por ejemplo, a 20 grados, y si vemos aproximadamente ahí un mes, también tenemos el 95%. Quiere decir que se autodescargan 5% mensual. La autodescarga, pregunta Javier, si dice la autodescarga con el tiempo disminuye su capacidad. Eso tiene que especificártelo el fabricante, pero generalmente
es como fijo, es como fijo. Si tú tienes una batería que está nueva, se te va a descargar 5% mensual y si ya la usaste 3 años, 4 años, lo más probable es que también se te descargue en ese orden, en ese orden. Ya, pero el dato exacto debería estar especificado en los datos del fabricante, pero se puede considerar el mismo valor. ¿Ya? Pero esto es súper importante porque hay muchas personas que guardan las baterías, por ejemplo, en invierno. Ya el que tiene scooter, bicicleta o moto no salen en invierno y las dejan ahí 3 meses, 6 meses y a veces dejan las baterías descargadas. Entonces, con la autodescarga, a pesar de que las tengas desconectadas de todos lados, igual se le descargan y podrían entrar en una zona que se descarguen mucho y se dañen las baterías. Entonces, una recomendación para almacenar baterías de litio es almacenarlas en un 70%. ¿Ya? Esa es una recomendación. ¿Ya? No almacenarlas por muchos meses descargadas, eso no, porque se dañan, ni tampoco almacenarlas al 100%, ¿ya? Porque ahí están propensas a fallar. Si es que la batería es de mala calidad, entonces almacenarla al 100% no es recomendable. Se recomienda 70%. Si es que la vamos a dejar 3 meses, 6 meses almacenada, 70%. ¿Ya? Cosa ahí nunca vamos a llegar al 0% de descarga o de carga. Y otro concepto muy importante son los ciclos de vida, que en el fondo es la vida útil de una batería. Y por ejemplo, ahí les muestro un gráfico, cómo se comportan los ciclos de vida en función de una descarga. Generalmente, estos gráficos son muchos, porque para diferentes grados de descarga tienen diferentes ciclos de vida. Entonces, por ejemplo, este es para una condición de descarga, por ejemplo, dice 22 amperes de descarga, eso es para una celda de esta, de litio. Una celda de esta se le descargan 22 amperes, entonces se descargan y estas son descargas profundas. Ahí dice el método de la prueba. Entonces están cargadas a 4,2 volts, o sea, 100%, y después la descarga se hace hasta 2,5 volts, o sea, la descargan completa. Está en 100, la bajan a 0 y después la suben, la bajan, la suben, la bajan, la suben, la bajan, y eso lo hacen, ahí como dice el gráfico, se hace 250 ciclos, o sea, 50 ciclos de carga-descarga, y ahí la batería ya se redujo a un 72,4%, o sea, tiene 28% menos de lo que tenía antes. Entonces, si por ejemplo estas baterías, estas celdas las usamos para un vehículo eléctrico, a los 250 ciclos va a tener el 72% de autonomía que tenía originalmente. Entonces, este es un dato súper importante para ver cómo se comportan una batería o las celdas a lo largo de la vida útil. ¿Ya? Porque estando nueva la batería funciona súper bien, pero si están mal dimensionadas, pueden que duren 6 meses y ya tengamos el 70% de la capacidad original. Después de los 6 meses vamos a tener el 50% y podría darse el caso que en un año ya las baterías ya no retengan carga. Eso es producto de que están mal dimensionadas. Y vamos a pasar ahora a ver temas de mantenimiento preventivo. No sé si alguien tiene alguna consulta de la primera parte conceptual. ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos. Entonces, vamos a ver aquí algunos tips, algunas recomendaciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de baterías de plomo ácido y litio, por supuesto. Lo básico. Vamos a partir con baterías. Ahí tenemos una de plomo ácido y tenemos unas celdas de litio y lo básico que se le puede hacer son inspecciones visuales. Entonces ahí podemos detectar si hay celdas que están con corrosión, si los terminales de una batería de plomo ácido tienen corrosión, si tienen las terminaciones sueltas, si hay cables derretidos. Entonces con una inspección visual uno se puede evitar varios, varios problemas. Y uno puede hacer inspecciones visuales, no sé, una vez al mes si uno quiere, o no sé, una vez al semestre, o una vez al año. Dependiendo del tipo de vehículo que uno tenga, uno puede hacer inspecciones visuales y si encuentra
Alguna condición que no sea la adecuada se puede reparar, se puede corregir. ¿Ya? Entonces, dentro de las inspecciones visuales genéricas que se pueden hacer, hay que revisar los terminales, que no estén sueltos, los cables. Hay veces que los cables se les salen los terminales y a veces le ponen los cables sin terminales. Entonces, lo ideal es que todos los cables estén con sus terminales apretados correctamente, verificar las celdas, que no se haya desoldado ninguna o esté alguna celda a punto de desoldarse. Por ejemplo, et- por ejemplo, este tipo de celdas generalmente le pegan pinchazos. De hecho, ahí se ven los pinchazos. Entonces hay veces que con el movimiento, hay veces que se sale de una punta y está sujetada en algunos puntos de la soldadura. Entonces una inspección visual uno podría detectar esos temas. Ya, como les decía, BMS también, que va al interior de las baterías de litio. También, ahí a veces se desconectan los cables, se sueltan o incluso se podrían derretir. Entonces, con una inspección visual, uno podría levantar todos esos temas. Ya, como les decía, terminales derretidos, cables derretidos y también muy importante la fijación de las baterías. Hay que tener en cuenta que aquí las baterías no las estamos usando de forma estacionaria, como por ejemplo en un sistema solar fotovoltaico que podría almacenar energía y las baterías están ahí quietitas, ya sin moverse. En cambio, nosotros estamos con las baterías con mucho movimiento, mucha vibración, entonces hay que ver muy bien la fijación de las baterías, porque si no, esa vibración que tienen las baterías va a terminar cortando cables, va a terminar desoldando las celdas. ¿Ya? Y otro tipo de mantenimientos preventivos en baterías de plomo ácido que podemos ver, por ejemplo, la tensión de cada batería. Hay que tener en cuenta que a diferencia de las baterías de litio tenemos celdas, ¿cierto? En cambio, en una batería de plomo ácido vienen encapsuladas normalmente 6 celdas. Entonces tenemos 6 celdas encapsuladas y eso nos dan 12 volts. Entonces, generalmente nosotros tenemos baterías de plomo ácido, pero en paquetes de 12 volts normalmente. Hay otro tipo de baterías de plomo ácido, pueden ser de 6 volts, 2 volts, pero lo típico para movilidad eléctrica, las que usan baterías de plomo ácido, son encapsulados de 6 celdas que hacen 12 volts. Y ahí van haciendo conjuntos de ese tipo de baterías. Entonces, una recomendación para ver las baterías de litio, perdón, las baterías de plomo ácido, son medir la tensión de cada batería individual y medir el total y ver que no haya ningún desbalance, ya deberían estar todas parejas. Y si hay alguna que esté sobrecargada o sobre descargada, habría que corregir esa condición, como lo dice ahí en el segundo punto, que es verificar si hay desbalance. Entonces, las baterías, por ejemplo, para un sistema de 48 volts, usa 4 baterías de 12 volts y las 4 deberían estar al mismo nivel. ¿Ya? Si hay alguna que está muy elevada, entonces esa es una condición de falla de las baterías. ¿Ya? Y como decía ahí también Edgar, se le pueden hacer también medidas de impedancia interna a la batería. Se le puede medir su impedancia interna, hacerle ensayos de descarga, de capacidad, incluso otros parámetros más avanzados. Pero lo básico que se le hace a una batería es medir la impedancia interna, ensayos de descarga y la capacidad. ¿Ya? Eso es como de forma preventiva. En laboratorio se hacen otros ensayos. También se hacen los ensayos de ciclar las baterías, pero eso es, por ejemplo, para un fabricante de celdas donde tiene miles y miles de celdas. Entonces ahí toma una muestra y la cicla y genera ese gráfico de vida útil de la batería. ¿Ya? Y mantenimiento preventivo en baterías de litio. Luis García, recomendación de balance. Sí, ahí le podemos pasar unos datos ahí, Luis. Le voy a pasar unos datos de algunos balanceadores, ya que justamente el mantenimiento preventivo en baterías de litio tiene relación con lo que vamos a comentar ahora. Entonces, por ejemplo, en una batería de litio donde tiene muchas de estas celdas,
Entonces, ¿qué es lo que uno le hace a modo de mantenimiento preventivo? Se verifican todas las celdas una a una y se van registrando. Por ejemplo, ahí podemos ver una tabla donde tiene 14 celdas y se va viendo que la primera tiene 4,2 volts, 4,1, 4,1, 4,1, pero vemos que hay una que tiene 0,5. Entonces, esa celda está con problemas y vemos acá en la imagen que en este caso tiene una placa electrónica de protección, un PCB, donde producto que está monitoreando todas las celdas y ve una fuera de los rangos normales de operación, entonces ese PCB, que en algunos casos BMS, pero este que se muestra ahí en esa imagen es un PCB, interrumpe el funcionamiento de la batería de litio y no la deja cargar ni descargar. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de mantenimiento? Se corrige ese valor. Si la celda está en buenas condiciones, solamente se descargó producto de un desbalance, uno la puede volver a cargar de forma individual y después puede continuar en operación normal. Ahora, si la celda ya se dañó, eh, ahí habría que ver si es factible el reemplazar la celda. Hay veces que no es muy recomendable reemplazar celda porque ya la batería, todas las demás celdas pueden estar muy envejecidas y tú puedes poner una celda muy nueva, entonces ahí puede que no sea recomendable. Hay que evaluarlo caso a caso. Aquí les muestro otra batería de litio que tiene 24 celdas. Esta es de una batería de una moto y son celdas de litio fierro fosfato. Y se fijan, ahí está en color naranja, anaranjado, la condición descargada la batería. Y se fijan que está muy desbalanceado. Vemos celdas que están más cargadas que otras, incluso hay una muy, muy descargada. Y después cuando esa batería se carga con su cargador normal, llega a la celda color azul, donde vemos también que está en condición cargada, pero también está muy, muy desbalanceada. Entonces, esa condición se detecta y no queda otra que hacerle ahí un mantenimiento correctivo, un balanceo de celdas. ¿Ya? Mantenimiento preventivo que se le hace a las baterías de litio, como decíamos, se le miden las tensiones individuales de cada celda, se verifican si hay desbalance, ¿ya? Para eso hay un indicador, uno perfectamente puede medir la celda que está con mayor nivel de tensión y la celda que tiene menor nivel de tensión y se puede comparar con, por ejemplo, con el promedio de las celdas y puede sacar un indicador, un porcentaje de desbalance. Otro ensayo que también se le hace, la medida de impedancia, como ya lo habíamos dicho en el caso de las baterías de plomo ácido, se le mide la impedancia interna, se le hace ensayos de descarga, ensayos de carga y se le mide también la capacidad. Y a modo de fábrica también se ciclan las baterías. ¿Ya? Y muy importante también limpieza de contactos, sobre todo para las baterías que son extraíbles, como por ejemplo algunas bicicletas eléctricas, algunas motos eléctricas. ¿Ya? Muy importante hacer limpieza de contacto, porque ahí hay un punto que podría ser un punto caliente. Y como saben, la temperatura se va propagando por los conductores eléctricos, por los terminales, y podría después llegar hasta la celda y provocar una falla en alguna celda, producto de otro punto, por ejemplo, un punto caliente en otro lado. ¿Ya? Algunas recomendaciones, como les decía, para evitar puntos calientes, sobre todo en las baterías que son extraíbles, usar, por ejemplo, limpia contacto. Por ejemplo, limpia contacto. Ahí vemos en una foto un típico limpia contacto. Y en el lado derecho vemos una batería de una moto eléctrica que es extraíble. Ahí vemos el contacto y generalmente ahí se desconecta, se limpia el contacto y para eso está el limpiador de contacto. Incluso se le puede aplicar algún producto que evita la corrosión y que mejora el contacto, ¿ya? Generalmente hay unas pastas que uno se echa que se llaman pasta inhibidora que uno le puede echar a los contactos, pero generalmente se hacen en sistemas de más potencia. Quizá no aplicaría para una bicicleta eléctrica, para un scooter, para las motos, tienen que ser las motos más potentes, que tengan conectores más grandes, ahí ya se puede aplicar este tipo de pasta inhibidora que les digo. Y bueno, ahí hay unas baterías de bicicleta eléctrica que son, cuando son extraíbles, también conviene hacer la limpieza ahí de los contactos. Y ahora pasando a mantenimientos correctivos.
¿ya? Cuando encontramos algún problema, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, cuando hay terminales dañados, ya no hay caso, hay que reemplazar los terminales dañados. Si en alguna inspección visual o en el mantenimiento preventivo se detectan cables derretidos o el aislamiento del cable dañado, lo mejor es el reemplazo del cable. Ya, como habíamos visto anteriormente, si vemos que una batería está suelta o alguna batería individual está suelta, lo mejor es mejorar la sujeción. Hay veces que yo he visto en algunas motos eléctricas o incluso algunos carritos, las baterías van en un soporte que tiene suspensión, tiene amortiguación. Entonces, eso es un beneficio para las baterías porque ahí los amortiguadores van absorbiendo todos los impactos de los caminos, entonces tienen una mejor vida útil, ya no va a tener problemas de cables cortados o terminales o que se vayan soltando. ¿Ya? Así que un tema muy, muy importante ahí la fijación de las baterías. Y ya el caso extremo sería ya reemplazar baterías. Reemplazar baterías. Y, por ejemplo, en mantenimiento correctivo de baterías de litio, ¿qué hacemos? Similar al caso anterior, si hay terminales dañados, lo mejor es reemplazarlo. Si es que hay cables dañados o aislamiento de los cables dañados, lo mejor es reemplazar los cables, ¿ya? Y verificar siempre la capacidad de los conductores, ¿ya? Hay veces que por lo menos yo he visto que se ponen cables muy delgados que no corresponden con la ampacidad, ya digamos, la circulación de corriente que pasan por esos conductores, entonces terminan derritiéndose los cables, incluso podrían provocar una falla y en el caso extremo hasta dañar la batería o provocar algún accidente. Así que es muy importante. Y lo mismo que en el caso de las baterías de plomo ácido, mejoran las fijaciones. Más aún las de litio, que son más delicadas. Y además que son muchas de estas celdas que van soldadas. Entonces, mucha vibración empieza a desoldar las celdas. ¿Ya? Y por supuesto, como les había ya comentado, un mantenimiento correctivo de una batería de litio sería balancear una celda que está muy desbalanceada, como por ejemplo la que les mostré, este caso, que era un caso de una moto eléctrica que tiene 24 celdas de litio fierro fosfato y esa es la condición original de carga y descarga y después del balanceo, miren, ahí en el gráfico de color verde, ahí sí está una celda, en este caso la batería completa, después del mantenimiento correctivo, realizado un balanceo completo. ¿Y qué beneficios tiene un balanceo? Es que después tú cargas la batería y todas las celdas suben de nivel hasta su nivel de carga máximo y después cuando se descargan totalmente iguales, todas iguales. Entonces puedes aprovechar todas las celdas y generalmente te aumenta la autonomía o por lo menos le puedes sacar la autonomía que estaba originalmente. ¿Ya? Así que es un tema muy, muy, muy importante en las celdas de litio. ¿Ya? Y está relacionada ahí con lo que pregunta Luis Arturo. Por ejemplo, este se hace con un balanceador que necesita o tiene que soportar 24 celdas. ¿Ya? ¿Cuál lo puedes hacer por ejemplo, con un balanceador, digamos, de 10 celdas, digamos que tú tienes un balanceador de 10 celdas, tú podrías balancear, por ejemplo, las 10 primeras celdas, termina el proceso de balanceo, después balanceas otras 10 y después te quedarían 3 celdas en este caso, o 4 que tiene 24 celdas, y después balancear las otras 4. Ya sería más demoroso. O sea, lo ideal sería, si tú tienes una batería de 24 celdas, es tener un balanceador de 24 celdas y en un solo proceso de balanceo quede lista la batería. Pero se podría hacer de forma parcial. Incluso se puede hacer de forma individual. O sea, uno puede tener solamente una fuente de corriente y con eso uno podría balancear o cargar una celda individual y dejarla a cierto nivel y después la segunda, después la tercera y así. Pero sería muy, muy demoroso. Para eso están los balanceadores de celdas. Y como recomendaciones generales, ¿qué les puedo decir? Usar siempre productos con especificaciones técnicas claras,
Si vamos a comprar baterías de litio o algunas baterías de plomo ácido, lo importante es que el proveedor o el vendedor de las baterías tenga las especificaciones técnicas y sean claras, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Usar productos originales. Ahora les voy a mostrar una foto de unos productos que son falsos, son baterías de litio falsas, para que tengan ese dato. Y también muy importante poder dimensionar el pack de batería correctamente, poder dimensionar cuánta energía quiero almacenar para tener cierta autonomía, que la batería pueda entregar la potencia que consume el motor. Todos esos datos son importantes y se tiene un buen dimensionamiento y así la batería va a cumplir su vida útil y no va a fallar y no va a explotar y no vamos a tener ningún accidente. Y por supuesto tener un buen sistema de protección. Hay veces que las celdas de litio tienen solamente una placa electrónica que se llama PCB, que donde va monitoreando las celdas y en algunas condiciones protege las celdas. Lo ideal es tener un sistema BMS, que es un sistema que maneja la energía que entra y que sale de la batería y, y que incorpora funciones de control, además de funciones de protección. Entonces ahí tenemos una diferencia entre un PCB, que es lo más común que se ve. Uno ve una batería de litio y generalmente tienen PCB, que son placas electrónicas que funcionan en algunas condiciones, pero lo ideal es tener un BMS, un sistema que maneje, que administre la energía que entra y salga de la batería. ¿Ya? Y como les decía, de celdas falsas, miren, nosotros podemos tener una celda de litio y como vemos ahí en la foto, hay adentro de la celda de litio hay otra celda, hay otra batería adentro. Entonces esas celdas de litio las venden por falsas, las venden por falsas. Entonces, en las especificaciones que salen ahí indicadas en la celda de litio, por ejemplo, ahí te dice, ¿cuánto dice? 2000 miliamperios hora, esos son 2 amperios hora. Pero en realidad, si uno desarma esa celda, adentro tiene una celda chiquitita que ni siquiera llega a la mitad de capacidad original. Y esas se venden, celdas se venden y son falsas. Entonces uno podría hasta dimensionar un sistema con ese tipo de celda, pero no va a dar el desempeño que uno quiere. Entonces, muy importante tener las especificaciones y comprar en proveedores autorizados y que sean serios. Eh, otra, Otro motivo de celdas falsas es que en China también venden los logos. Entonces, por ejemplo, esta celda viene recubierta con un plástico donde salen todas las especificaciones, pero ese termo contraíble también lo venden. Entonces, yo puedo tener una celda de mala calidad, la más barata que encuentre, pero me compro esos termocontraíbles y se lo pongo a mi celda y después yo la vendo como que si fuera una celda Samsung, por ejemplo. Entonces, hay veces que uno compra celdas y dice, voy a comprar estas celdas que son Samsung, pero en realidad dicen que son Samsung, pero internamente no lo son. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo importante es tener, como les digo, y les repito, tener las especificaciones técnicas de fábrica. Y como decía ahí Javier Pérez, 99,9999 ampere hora, ahí están. Siempre pongo esa foto porque también las venden esas baterías. También una batería que no corresponde. O sea, una batería chiquitita que pesa poco, pero te dicen que tiene, esos son 100 ampere hora. Entonces también es información falsa, información errada, y que si uno compra esa batería pensando que tiene 100 ampere hora, eh, claramente no lo es. ¿Ya? Eso sería lo que tenía para presentar. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna consulta, algo que haya que reforzar o algo que comentar. Dejo ahí los micrófonos abiertos. ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Sí, 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 bien por acá.
Ahí está. Sí, súper bien, Ramón, muchas gracias. Una consulta referente a las baterías de plomo, las baterías típicas esta libre de mantención, ¿Vale? las de plomo que le llaman. Sí, hay de Estas varios. baterías, como vienen selladitas, ¿cierto? ¿Hay alguna recomendación respecto a la posición que tengan que tener estas baterías en el equipamiento en el que van colocadas o tienen que estar siempre horizontales? Porque Buena, como los bornes están parados de sí, arriba, y buena pregunta. Eh, Ahí lo que yo te diría es revisar las especificaciones, el manual de la batería y ver si hay alguna condición especial para esa batería. Hay baterías que sí indican la posición. Hay baterías que uno ve las especificaciones técnicas, yo las he visto, y dice, esta batería se tiene que poner de forma horizontal. Y hay otras que no indican nada. Hay algunas baterías, lo que pasa es que son con electrolito sólido, como gel que dices tú. Entonces ahí hay veces que no influye mucho la posición. Pero hay otras baterías que tienen electrolito líquido, entonces en algunas condiciones se afecta la posición. Entonces, lo recomendable es ver las especificaciones técnicas de la batería y si no tiene, bueno, yo las pondría horizontal, tal cual como tú dices, para que los terminales queden hacia arriba. sí, sí, ok. Ramón, Bueno, Colombia, te quiero decir que muchas gracias. Obviamente es un curso bastante básico y esperamos pues tomar impulso para aquí a nivel latinoamericano que mejore el concepto y la tecnología. Eh, Obviamente de la mano de la tecnología iríamos con el tema de capacitaciones. Entonces, Correcto. a medida que vayas agrandando, digamos, tu staff de participantes, quiero ponerme a tu orden. Tengo experiencia en el tema de baterías en Colombia. Hace unos 14 años estoy metido en el tema eléctrico. Perfecto. Y bueno, me pongo a disposición de ustedes también para cualquier duda, inquietud. Hay una cosa que quería comentar ahí como para que todos tengamos en cuenta. El tema de las baterías de litio cuando vienen ensambladas en los vehículos o motos eléctricas son empacados, por decirlo de alguna forma, con un vinilo que llaman PVC y es bastante difícil hacer una inspección visual de esto sin romper este plástico. Sí, eso hay que Entonces, reemplazarlo. Sí, eso hay que la reemplazarlo después de recomendación es un. que no tengamos el plástico o el PVC para que es un termo incogible. Lo mejor es no manipularlo porque vamos a quedarnos sin batería prácticamente después de revisar porque queda volando. Bueno, es una recomendación muy importante. Lo otro que de pronto valdría la pena para un futuro curso que estés dictando, tener en cuenta los tiempos de vida útil real de las baterías y de las, según fabricantes, porque tú sabes que si bien es cierto que ellas están dadas por ciclos de recarga, definitivamente el tema de tiempo también es uno de los factores, o sea, son esos dos factores juntos. Así tú no utilices todos los ciclos de carga, hay algunos fabricantes que le dan una vida útil de 4 años, 3 años, 5 años, entonces, Incluso 5. exactamente, que sería lo recomendable y lo ideal. Pero hoy día encontramos en todas las marcas, encontramos que viene calidad 4 prácticamente. O sea, en la China sabemos que hay calidad 1, 2, 3 y 4. La 1 es la Sí, mejor, sí. 4 es la de más combate. Entonces, son temas para tener en cuenta al respecto y como les digo, me pongo a disposición de ustedes. Perfecto, gracias por su aporte. Ahí Luis, seguimos en contacto. Y efectivamente, en China, cuando uno compra celdas, yo he comprado celdas en China, directo a fábrica, y te las venden por grado 1, grado 2 o grado 3.
y ahí va cambiando la calidad. ¿Ya? Así que efectivamente eso. Creo que Eno, no sé tu nombre, creo que querías decir algo, ¿no? Kevin, ¿Cómo te ¿cómo estás, llamas? Ramón? ¿Cómo te llamas? Kevin, Kevin, Kevin. ya. Kevin. Tengo dos dudas, Ramón. La primera es, ¿se puede recuperar una celda de litio? ¿Una batería que le haya agarrado el agua? Sí, difícil. Ahí depende si el agua ya le entró a la celda. ¿Qué tipo de celda? ¿Será así cilíndrica o de otro Sí, tipo? la 18650, la de litio. Ya, bueno, si está aquí bien y la ves físicamente, Sí, estas están encapsuladas. O sea, si esta yo la sumerjo al agua, si está de buena calidad, bien sellada, no le va a pasar nada. Pero si tiene algún daño y el agua le entra adentro, ya está el litio, ahí incluso te podría hasta explotar, porque el litio reacciona con el agua, ¿ah? Y es una reacción exotérmica, por eso explotan las baterías. Entonces, depende de tu celda, ¿ya? Depende de sí, tu celda. las que tengo la abrí y están corroídas. Ya Ya, no, tienen eso debe el... ser superficial. Eso debe ser superficial. Lo que tienes que hacer es limpiarlas primero. Limpiarlas, tratar de Sí, sacar ese óxido y teniendo en cuenta que tú acá arriba de la celda, tú tienes aquí la parte negativa y el positivo muy cerquita. Entonces sí, tienes que claro. tener mucho cuidado con el tema de la limpieza, ya para no hacer algún cortocircuito. ¿Ya? Pero dejándolas bien limpias, después puedes probar cargándolas y ver cómo responden. Y después te toma la carga y si puedes hacerle un ensayo de carga-descarga para ver cuál es la capacidad que almacena y si la pudiste recuperar, no habría problema. Perfecto, Ramón. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Y lo otro es, por ejemplo, un controlador tiene limitado los amperes, por ejemplo, 35 amperes, ¿no? Correcto. 48 volt, te doy un ejemplo. Sí, correcto. ¿Se le puede conectar dos baterías en paralelo de 40 o más amperes? Y no hay limitación, porque ahí tú estás confundiendo un concepto, sí, porque acuérdate que las baterías son ampere hora y el controlador Sí. son ampere. Ah, Entonces si tú vas poniendo baterías en paralelo, o sea, si tienes una de 40 ampere hora, le pones otra de 20 ampere hora, vas a tener un sí. equivalente de 60 ampere hora. Pero el controlador ve una sola batería. Tú puedes poner dos en paralelo, tres en paralelo, más en paralelo, hacer diferentes arreglos, pero el controlador no sabe lo que el sistema que tú tienes. Él solamente ve las tensiones y las corrientes que pasan por ahí. ¿Ya? O sea que no lo daña entonces. No lo daña. Lo que tú vas a tener es aumentar tu autonomía. Y de hecho, Claro, más corriente, sí. y de pasada, a cada batería individual se van a descargar menos, como se reparten las corrientes entre tus dos sistemas, entonces vas a tener más vida útil también, ¿ya? Pero vas a tener más peso y más Sí, volumen también de batería, un poquito más de peso. claro, Sí. claro. Estás agrandando el tanque de combustible, Correcto, por decirlo de alguna forma. lo vimos al principio, sí. Perfecto, Ramón, muchas gracias. Vale. ¿Quién- el nombre y Osvaldo. Hola Ramón, Osvaldo. Osvaldo, el que está oscuro ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, está? me cortaron la luz. Oye, mira, tengo un par de consultas. La primera tiene que ver básicamente con la seguridad de las baterías. Vale. ¿De qué manera se puede producir una explosión de una batería sin que tengamos injerencia nosotros? Es decir, nosotros no la tratamos mal, pero hizo explosión. Ya. Bueno, hay varias formas. Varias formas. Una podría ser, estamos hablando de baterías de litio, ¿cierto? Siempre De litio, ya, ¿sí? batería de litio. Esas son las que más estallan. Las de plomo ácido también de repente podrían causar alguna explosión, pero en este caso baterías de litio. ¿Qué es lo que puede pasar? Podría ser que alguna celda esté con algún problema
y la protección interna no opere correctamente y puede ocurrir un cortocircuito interno de la celda. Ya puede ocurrir un cortocircuito y eso desencadena una falla, incluso una explosión. Como también puede fallar durante el proceso de carga. O sea, usted puede tener almacenada quizás una bicicleta eléctrica, un triciclo que ocupan ustedes, y la pueden quizás dejar cargando toda la noche y puede que falle el cargador y falla o el sistema de protección no es el adecuado y también se podría provocar una sobrecarga de alguna celda y también se provocar alguna explosión. O incluso si están expuestas al sol. Hay veces que en alguna, por ejemplo, en alguna bicicleta que no tienen mucho para encapsular una batería, generalmente están expuestas. Entonces, si uno deja una bicicleta o algún triciclo eléctrico al sol, digamos, por ejemplo, media hora que al sol, las baterías se pueden calentar y después tú lo usas con la descarga, también toman temperatura. ¿Ya? Entonces lo ideal ahí sería es verificar que el sistema de protección incluya protecciones de temperatura. El sistema de protección interno de la batería tenga sensores de temperatura y en el caso de que haya una elevada temperatura interna, no se pueda usar la batería. ¿Ya? Ya, y la otra, si nosotros, esto va asociado a los ciclos de carga, cargamos 2 o 3 veces la batería durante el día. ¿Eso significa que ocupé ya 3 ciclos de carga? Correcto, correcto, sí. Pero ojo, no es lo mismo un ciclo que si la descargas un poquito y la cargas, ¿Ah? que si la descargamos al 100% y la cargamos. Eso también es un ciclo. O sea, yo la cargo, hablemos que la descargo 20%. La descargué ¿Ya? 20% y después la cargué. Ese es un ciclo. Pero yo también la puedo descargar al 0% y la cargo. Eso también es un ciclo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno ve las especificaciones de la batería, uno ve que si yo la descargo 20%, un poquito, voy a tener 3000 ciclos de vida útil. En cambio, si yo le hago un ciclo profundo, voy a tener 300 solamente. Ramón, me, me inquieta la pregunta del amigo, porque si hace una recarga 3 veces en un día, me inquieta saber qué máquina es y por qué razón tienes que hacerlo 3 veces. Solo me daría a entender de que haces un trabajo súper pesado con la máquina, uno, o dos, las baterías ya tienen un ciclo de vida útil muy largo, es decir, tienen mucha edad, que tendrán 2, 3 años. Obviamente ellas se desgastan solitas, pues por el tema del tiempo y el uso. Pero ¿por qué esos 3 ciclos, amigo? Te comento, bueno, Ramón sabe, yo Sí, dale nomás. trabajo en Correo de Chile, ¿ya? Y Oh, nuestros carteros están ocupando tricicletas eléctricas. Los volúmenes de carga que llevan ellos, tanto en volumen como en peso, es mucho. Entonces tienen que, aparte del desplazamiento que tienen que hacer por su radio de distribución, es bastante, es decir, estamos superando los 50 kilómetros. Entonces, eso más el peso eh, nos, eh, nos descarga las baterías muy rápido. ya, entiendo. Mira, sería una recomendación. Dime nomás. Acaban de hacer una aclaración, obviamente implica inversión y dinero. Acaban de hacer una pregunta de conectar una batería adicional que mantenga el amperaje de la máquina, pero entonces tendrías que colocarle a tus maquinitas una batería adicional para que manteniendo el voltaje, el amperaje te quede más alto y realmente no vas a tener ese inconveniente porque tus máquinas entonces se pararán al momento que están recargando. O tienes un banco de baterías adicional.
Sí, ahí el trabajo que hacen ellos, que tienen esos barcos. Creo que se quedó pegado, creo. Creo que se quedó pegado, así que yo le respondo. Claro, Correos de Chile, por ejemplo, hacen entrega en la mañana, hacen una ruta, hacen su entrega y después vuelven a sus sucursales. Entonces ahí aprovechan de cargar. Después tienen otra ruta y vuelven a buscar más cosas y son bicicletas. Yo se las he visto e incluso le he reparado algunas. Y son baterías muy chiquititas, entonces por eso tienen muy poca autonomía. Y hay algunos triciclos que tienen muy pesados. Entonces, por eso hacen eso. Por eso hacen eso. Y tienen una flota, muchos vehículos. Muchos. Más de 100 por lo menos. Por eso hacen eso. Es conector, así le... Ya, es- qué interesante esto y mira que pues esto me da mucha alegría. Yo tuve oportunidad de estar hace 4 años en Chile, tuve contactos ahí en la avenida de San Martín, que habían unos pioneros en el tema eléctrico en Santiago de Chile, pero estaban bastante crudos. Esto me da mucha alegría porque pues el progreso de cada uno de nuestros países latinoamericanos va a hacer de que definitivamente esta industria prospere y todos sigamos echando para adelante. Y muy importante el hecho de que estemos actualizando temas de información genérica. No sé si quienes están participando en esta teleconferencia son personas clientes o son personas que están en el gremio de las baterías, de las bicicletas, o sea, en el mercado, en el comercio, en el mantenimiento. Pero, Principalmente usuario, diría yo. ok, entiendo. Entonces, aquí el que está entrometido soy yo y discúlpame entonces, Ramón. No, no hay problema, no hay problema. Aparte que para que podamos intercambiar ideas y es bueno tener la visión de otros países. Es muy bueno. Acá nosotros en Chile tenemos la electromovilidad está muy fuerte. Por ejemplo, buses eléctricos, hay flotas de 300, 500 buses en la capital. Por ejemplo, yo más de 15 años yo ya tenía baterías de litio ferrofosfato, ya habían hace 15 años. Está muy avanzado acá. Lo que se ha hecho ahora en Chile, se han bajado mucho los precios. Entonces, por eso hubo como una explosión de movilidad eléctrica, pero solamente por los precios. Pero la tecnología acá en Chile ha estado hace 20 años, diría yo, ya habían vehículos eléctricos. Incluso en la ciudad que vivo yo, hay buses eléctricos de los años 60. En mi canal de YouTube pueden ver, ahí tengo unos buses eléctricos que llevan operando 80 años, buses eléctricos. ¿Ya? Aquí Chile, en la ciudad de Valparaíso, fue como pionera en la movilidad eléctrica. Primero Claro, habían transvías que eran el, eléctricas, el y trolebús lo el conozco y de trolebús, hecho, trolebús. ok. ¿Ya? Bueno, por ahora me están llamando ya a otra reunión. Amigos, mucho gusto, espero participar en las próximas reuniones. Y por el interno también, si tú quieres contactarme, Ramón, con mucho gusto. Amigos que están en el chat y en la videoconferencia, un Vale, servidor de ustedes más acá en dale, Colombia. gracias Luis. Te encargo que tú me puedas mandar un correíto ahí con tus datos y ahí quedamos en contacto, ¿Ya? ¿ya? Antes ¿Ya? que no, después se me va a pasar. Pedro tiene levantada la mano. ¿Ya? Pedro está con... Ah, Ahí hola, sí. hola, hola. Hola Pedro. ¿Cómo estás, Ramón? Mucho gusto. Me encantó el seminario, el curso, espectacular. Tengo una duda. Yo trabajo con scooters, motos eléctricas, acá en Chile, acá en Santiago, y tengo un drama que me pasa mucho, que se desbalancean las celdas, como tú me dices, pero hay unas que cuando llegan al de litio, obvio, cuando llegan o sea, el desbalance es muy, ¿cómo sería? Muy desproporcional. Están todos a 4 volt y uno está a 0. Entonces, ¿hay algún factor que haga que la celda llegue a 0 volt mientras las otras tengan 4? Esa es mi pregunta. Sí,
sí, sí, hay algún factor. Y hay algunos que vienen así de fábrica. Hay veces que en China, por ejemplo, ensamblan las celdas y hay veces que ya vienen desbalanceados. Como decían delante, yo he comprado celdas y batería armada y me ha tocado que ya los packs armados ya vienen desbalanceados. Entonces uno cree que la batería viene de forma perfecta y la empieza a usar, a cargar y descargar y hay una que se dispara sobre descarga y falla. Entonces, Entiendo. eso es una. Y lo otro que te afecta en el desbalanceo es que el sistema de protección que tienen esas baterías de litio no es un BMS, sino que es un PCB, como yo decía. Y el PCB nunca balancea las celdas. Entonces, el PCB ahí está mirando nomás cómo se desbalancea las celdas. Y cuando ya alguna celda sale de los parámetros normales, corta. Eso es lo único que hace. Entonces, lo ideal es tener un sistema BMS que también haga gestión, que haga control en las celdas. Entonces, cada vez que uno las carga, se balancean. Cada vez que se descargan, se balancea. Eso es ideal. ¿Ya? Pero también un sistema así es mucho más caro. Hay veces que no aplica o no es rentable para algún tema de movilidad personal, como algún patinete, algún scooter. Eso aumentaría mucho el costo. ¿Ya? Pero Ya, entiendo. Esa es una. Ahora tengo otra preguntita nada más. Antes de, no hay problema. yo trabajo también para una empresa que tienen alrededor de, no sé, 1000 bicicletas estas eléctricas en las que le tienen baterías de plomo ácido. Ellos quieren cambiar todas estas bicicletas a litio. Me pidieron como que una recomendación. O sea, ¿sería factible hacerle ese cambio a todas esas motos o es muy difícil? Eh, ¿Eso acá en Chile te lo pidieron? Sí, acá en Chile. Sí, no hay problema. No hay problema. El sistema eléctrico no sabe si es una batería de litio o una como ácido. Así que da lo mismo. Ahí la única dificultad que vas a tener es el tema del soporte. Cómo soportar alguna una batería ya que no estaba pensada, o sea, va a tener que hacer la parte física de las celdas de litio que se acomoden al espacio que tenga disponible. Esa es tu Sí, limitación. Pero el sistema eléctrico, el controlador, el motor, no te da lo mismo si es batería de plomo o litio. Y el resultado ya. que vas a tener, que en el mismo espacio vas a tener mucha más energía almacenada. Entonces vas a tener mucha más autonomía. O puedes poner las mismas capacidades que tenías originalmente, pero vas a reducir el peso y el volumen. Sí, exacto. Es que lo que se quiere es por eso, porque resulta que las baterías de plomo ácido igual son difíciles, bueno, para el distribuidor, el traer por contenedores, obviamente, me dice que le está haciendo muy difícil llegar las baterías. Entonces él quisiera como que armar los bancos de batería, o sea, traer solo las celdas, por así decirlo, Claro. y llegar y armar los bancos de baterías acá y pasarse de ácido a litio. Sí, Ese era se puede. como el proyecto. Sí, se puede. No hay ninguna limitación. Ah, bueno, ese era todo. Igual, a lo mejor te consulto después más específicamente por WhatsApp, no sé, por correo, Vale. a ver qué me puedes ayudar en eso. Ya, Pero eso ya. era todo. Muchas gracias por el curso, estaba muy bueno todo. Estoy Vale, escuchando. Pedro. Ahí te encargo también que me dejes pasado algún correo para que tengamos el contacto. Vale, Cualquier vale, cosa gracias. sería. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Yo sí, Ramón. Una consultita más. Tu moto. Bueno, yo soy muy usuario ya de hace un año ya de tu video. Veo tu video, también lo del amigo Magnet X, de Ya, allá de de Miguel. México. De De Miguel. Miguel, sí. No me Anda pierdo con un ninguno auto. de. Anda con un auto. Dejó la. Anda con un auto. Bueno, nada. Vos subiste un video de la moto tuya, que creo que es 72 volt tu moto, la Thunder esa. Y vos después Sí. le agregaste batería de plomo adicional. ¿Cómo puede ser que el litio funcione con plomo sin
sin ninguna falla. ¿Qué le pusiste? ¿Un convertidor? ¿Cómo hiciste? Ya, bueno, la pregunta al revés, ¿por qué no? No hay ninguna limitación, tú puedes poner, el sistema eléctrico no sabe si es litio-ion, litio polímero, litio ferrofosfato, plomo ácido, no sabe, no ve nada, él ve lo que le llega al controlador son dos cables, positivo y negativo, es lo único que ve. Entonces tú puedes tener una Sí. batería de litio 72 volts y le pones arriba en serie plomo ácido, digamos que le pongo 10 para efecto de la suma. Sí. Entonces va a tener 72 más 10. Y el controlador ve 82. No sabe lo que pasa. El controlador no ve, no está acoplado con las baterías. No sabe. Lo único que sabe la moto eléctrica es que le llegan 82. En el caso que hice yo, tenía los 72 volts y le puse 25 más. O 30. Claro. O 30. Entonces, la batería, que a la moto lo único que te ve es que le llegan 100 volts. Pero no sabe si están en serie, en paralelo. No ve esa información. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes poner. De hecho, yo ahora tengo unas baterías de litio en serie con unas de fierro fosfato y plomo Wow. ácido. Y no pasa nada, no tiene ninguna limitación. No, la duda era cómo se pueden juntar sin explotar ni nada, ¿no? Porque una tiene 72 y la otra tiene 25. Es que Una estando en serie, diferencia. mira, tú puedes tener esta es una celda, tiene 4 volts. Y tú puedes poner Sí. otra celda, que esta tiene 3. Si tú las pones en serie, va a tener 3 y 4, 7. Sí. Nada más. Pero no. ¿Sí? Así que no te limites con eso y si tú tienes baterías de litio, le puedes poner ahí a lo mejor una batería de 12 volts para subir un poquito la tensión y andar más rápido. Subir Para tensión es para tener más velocidad. tener más, claro, más voltaje, más velocidad. Claro, más velocidad. Claro. Así que ese es el Perfecto, Ramón. objetivo. Ese es el objetivo. ¿Ya? Muchas gracias. Estuvo muy linda la clase. Vale, a ti. Gracias por la oportunidad. A todos, ¿eh? Saludos a todos. Vale. Creo que eso sería. Ramón, Sí. discúlpame una pregunta, una última pregunta. El tema, escuchaba yo de que el tema de el chico que acaba de consultar, el tema de las baterías de litio, dónde se podían conseguir, si ensamblarlas allá o no. Habría mucho que tener en cuenta de que si se va a ensamblar en Chile, si se quieren ensamblar, pues obvio, la importación de las celdas se puede hacer sin ningún problema, pero hay que tener en cuenta también los BMS que se vayan a utilizar para hacer el ensamblaje adecuado de esas máquinas. Si quieres al respecto, puedo asesorarles y me inquieta el tema si hay buenos proveedores o no, porque yo perfectamente puedo desviar una importación para Chile y trabajar el tema de las baterías allá. Y ese dato es para Pedro. Pedro, ahí a lo mejor se puede poner en contacto con Luis. Pero acá en Chile, Luis, no tenemos ningún problema. Hay muchos proveedores. Está abierto acá el comercio con China. Entonces hay muchas ofertas de diferentes fábricas. Y como lo hablábamos al principio, grado 1, grado 2, grado 3. En calidad de celda, BMS de todos los tipos. No hay ninguna limitación del ingreso de ese tipo de componentes. La única Ya, limitación que tenemos acá es que todo tiene que ser vía marítima. ¿Ya? Pueden hacer de acuerdo. importaciones vía aérea. Esa es la única limitación que tenemos acá. No, Pero y el tema es por legislación aérea de transporte de mercancías peligrosas. Ahora, como tenemos que ir de la mano de todo, porque muchas veces hablamos de que el tema de las energías limpias son, digamos, lo in en este momento, tenemos que ser consecuentes con el tema. Yo no sé si me quieras contar algo respecto a la disposición final de las baterías, sea las de litio, sea las de plomo, sea las... ¿Qué programas especiales hay allá para el tema y si se está disponiendo adecuadamente de las baterías antiguas, ya usadas, pues? ya, buena pregunta. Sí, acá en Chile, por ejemplo, baterías de plomo ácido, hay recicladoras. Se recicla un buen porcentaje de todos los materiales de baterías de plomo ácido, ya sean de aplicaciones de partida para vehículos
convencionales o baterías de tracción. Y en el caso de las baterías de litio, también se recicla el litio, se reciclan casi todos los materiales, pero antes del reciclaje se le hace una segunda vida. O sea, las baterías que son de litio, que se ocupan en tracción, no se deben ir inmediatamente al reciclaje, ¿ya? Sino que unas baterías de litio tienen una segunda vida, pero no en tracción eléctrica, no en aplicaciones de movilidad eléctrica, ya que es más exigente. Pero sí, baterías de litio pueden tener una segunda vida, por ejemplo, en sistemas solares fotovoltaicos. Eso se hace acá. También tengo unos videos ahí en YouTube donde hacen unos proyectos de segunda vida de las baterías, y ya después que pasan la segunda vida de las baterías, digamos 3 años más o 5 años más, digamos, entonces tiene su ciclo de vida de 3 a 5 años de la batería para movilidad eléctrica. Después se le da una segunda vida a la batería, que pueden ser 3 años más o 5 años más, y después de eso ya se va al reciclaje. En el reciclaje se recicla todo: el aluminio, el plástico, por supuesto los metales de litio, ya se le da un reciclaje completo. No hay problema en eso. Ya, perfecto. Felicitaciones, amigos. Los dejo. Espero verlos pronto en otra reunión y poder aportar y aprender de todos ustedes. Cada día uno aprende de cada uno de ustedes. Muy buena noche. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias por tu aporte. Eso sería, muchachos. Si alguien más tiene alguna última consulta. Seríamos entonces. ¿Aló? ¿Sí? Luis. Ah, ya, ok. Disculpa que he venido, lo estaba escuchando al comienzo, pero veo con harto tropiezo. Y no, para darle una última, a los compañeros que están escuchando, que existen. Por ejemplo, yo he seguido y he hecho varias pruebas con el tema de conectar las dos baterías en paralelo. Hablamos, concepto, reforzar eso y contar mi experiencia para saber que finalmente todo eso es probable y posible hacerlo, y que aporta bastante la autonomía y, bueno, de hecho, para la salud, la batería y los esfuerzos. Yo vivo igual que tú, Ramón, que vive en la quinta región, no sé si, pero yo para llegar a mi casa tengo que subir, tengo que irme por una subida empinada. ¿Ah? Entonces yo tengo que ir controlando que mis voltajes, mis baterías me estén dando el voltaje necesario antes que me corte el controlador. ¿Ah? Entonces es por eso que al tener dos puedo manejar mejor ese aspecto. Y también tengo puesto en la misma línea de las baterías, y lo puedo investigar, y hay un video tuyo que es un booster. ¿Ah? Ah, ya. Ya, está con el booster. ¿Le ha funcionado bien? Sí. Sí, al principio me costó un poco regular ahí los potenciómetros. Bueno, invito a los compañeros que vean ese video del tema del booster. Yo conecté dos baterías en paralelo más el booster, y trabajo yo tengo 48 volts y lo llevé a 60. Ah, ya. ¿Ah? Perfecto. Ah, qué Yo bueno. tengo una bicicleta con un motor de 750. Ya. De Sí, 750 para esa aplicación es ideal el booster. Que como la potencia máxima es como 1500 watts, entonces sirve para 1000 watts, digamos 700 watts en este caso, y está ideal ocupar y el gané booster. lo que Sí, buscaba, velocidad, digamos. Su poquito más de velocidad, un sí, poquito, no sí, loco, sí, exacto. pero más estable en el tiempo. Sí, eso sí, porque cuando uno acelera generalmente la tensión cae, entonces este es como un regulador de tensión. Entonces intenta Correcto. mantener, Claro. Con la experiencia de la vida, me gusta mejor. Me gusta mejor antes de que me vaya a cortar, digamos, como te digo, el controlador, que tiene
Como saben si saben los compañeros, que hay un voltaje de corte. Sí. 48 corta en 39, me parece. Sí, 42 a Por veces ahí. algunos. Sí. Eso, nada más voy a compartir mi experiencia. De ahí te voy a dar la compra, voy Perfecto. listo, gracias, Ramón. Gracias, Luis, ahí por su aporte. Oye, otra cosa, ¿tienes todo abierto a temas de cursos personalizados, cosas? ¿Tienes todavía abierto? ¿De algún tema en particular? No, son de varios. Por ejemplo, antes tú decías una hora o 15, 20 minutos, algo así. Eso. No sé si todavía está activo eso. Sí, sí, está. Sí, asesoría, sí, por la misma página. Se puede agendar una hora y se hacen asesorías cortitas o de una hora, ¿sí? El tema está vigente. No hay problema. ¿Va a haber, Ramón, así cursos como el de hoy o no? Sí, sí. No hay problema, nos podemos contactar por interno y ahí vemos algún temario que sea de tu interés o yo tengo algunos temarios predefinidos, ya sea de BMS o hay alguno de fabricación de batería o diagnóstico de falla. ¿Ya? O algo que te interese a ti relacionado con la movilidad eléctrica de batería y podemos ver. Sí, yo te voy a hacer la última pregunta, me dejó con la duda, Luis, porque yo tengo una bici también de 800 watts y con el controlador la lleva a 1000. Del motor es 36 volts, lo lleva a 48, ¿Ya? con la batería 48 volts. Él lo subió a 60 volts. ¿Hace falta que el controlador sea de 60 volts o no? ¿Yo lo puedo hacer con el de 48 volts o no? Tendrías que revisar si te soporta esos 60 volts. Yo creo que sí. Sí, creo que lo podrías hacer. Pero tú dices que es de 36 el tuyo o es de 48. El controlador es de 48 volts. Ah, sí, puedes subir a 60 volts. No hay problema. Pero tendrías que subirlo con este booster, no con batería, porque si tú le pones batería y tú piensas Sí. en 60 volts, cuando la cargues vas a llegar como a, no sé, 69, digamos, 70. Entonces ahí lo podrías dañar. En cambio, si lo subes con un booster, puedes subir solo Sí. hasta 60. Y ahí lo Mirá que mantiene. bien. Claro, entonces sí hay que tener esa precaución. Si quieres poner más batería en serie, cuando las baterías se carguen, tienes que ver ese valor. Cuando estén bien cargadas al 100%, ahí tienes que ver a qué nivel llegas. Y ese nivel es el que tienes que verificar en tu controlador que lo soporte. Claro, no, pensé que sí o sí necesitabas otro controlador. Puedes cambiar el controlador. Puedes cambiar el controlador y sube la tensión. Ahí te elimina cualquier riesgo. Y ahí le pones más batería. Si es de Claro, ya sin 48, problema. claro. Te compra y le pone un controlador de 60 volts y después le pones batería de 60 volts con el mismo motor. Sí, con el mismo motor. Manteniendo sí las corrientes. Teniendo la misma corriente que tenía tu controlador. Así no va a sufrir el motor. El motor, claro. Claro. Muchas gracias, Ramón. Ya, eso sería entonces. Gracias a todos ahí por su asistencia, los que se quedaron hasta el último. Llegaron atrasados. Ya, Vale, Ramón. gracias por Muchas su gracias. asistencia. Seguimos en contacto ahí, cualquier cosita. Cualquier cosa me escriben ahí al mensaje que les envié la cita. Seguir en contacto. ¿Ya? Esperamos nuevo video, Ramón. Que tengan buenas tardes. El domingo sale uno nuevo. Pueden pasarse ahí por el canal de YouTube. Se estrena uno. Que de hecho, ahí puse en paralelo plomo ácido con litio. Mirá, justito. Así. Y no explotó. Y no explotó. No me lo voy a perder. Así que se puede hacer lo que quieran. En serie, paralelo, plomo ácido, litio, lo que quieran. Así que ahí no se pierdan ese video el domingo. ¿Ya? Perfecto, amigo. Ya nos vemos. Bueno. Que tengan buenas tardes. También. Chao a todos. Chao.